¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo para hoy domingo 29 de octubre, el último domingo de este mes. Continuando con nuestras clases sobre formación en torno a lo que se llama el reunificacionismo, vamos a hablar hoy de un tema bien importante en esta clase número 5, que es el Tratado de Libre Asociación. No sin antes darles las gracias por su patrocinio, por los likes que nos dan y seguimos pidiéndoles que en la parte de abajo de la página le den al like, que toquen la campanita para recibir notificaciones, que vayan a la página de adelantereunificacionistas.com, perdón, adelantereunificacionistas.com para hacerse patrocinadores de esta asociación, que podamos seguir haciendo todos estos vídeos de un poco ronco y dándoles las gracias por todos sus comentarios y sus preguntas. Continuaremos adelante. En el día de hoy vamos a ver esta quinta clase sobre el Tratado de Libre Asociación, también llamado Pacto de Libre Asociación, en inglés COFA, C-O-F-A. Este es un tema largo, es un tema bien denso, bien intenso, así es que esto lo vamos a estar haciendo por partes. Esta primera parte que vamos a tener hoy es la introducción, solamente la introducción para que vayamos entendiendo una serie de cosas. Como siempre, nuestro logo, el logo de Adelante Reunificacionistas, con la flecha verde, con la letra A, significando la palabra vamos hacia adelante, y las banderas de Puerto Rico, de la Unión Europea y de España, que es con quienes nos queremos reunificar. Esta es la bandera reunificacionista. No debemos confundirla con la bandera que hubo en la provincia de Puerto Rico cuando lo hicieron comunidad autónoma. Es muy parecida a esta, pero esta es la bandera reunificacionista a la que le hemos añadido nuestro escudo original de 1511 y lo hemos puesto bastante grande para que se vea con claridad. Nuestro escudo solo y el escudo de la madre patria, el Reino de España. Bien, comencemos entonces a hablar del Tratado de Libre Asociación. Esta es una idea que se ha tratado muchísimo de impulsar, se sigue tratando de impulsar, porque le conviene a entes económicos en los Estados Unidos y también le conviene a algunas personas aquí en Puerto Rico, pero no necesariamente nos conviene a los puertorriqueños. Una de las metas de esta clase número 5 es que entendamos que el Tratado de Libre Asociación no es mejor que el Estado Libre Asociado. Con todos los males que tiene el Estado Libre Asociado, con este tratado nos iría mucho peor. Bien, el Pacto de Libre Asociación, COFA, por sus siglas en inglés, define la relación de los tres estados soberanos, que son los Estados Federados de la Micronesia, EFM, para hacerlo más corto, la República de las Islas Marshalls, RIM, y la República de Palaos. Y estos estados soberanos tienen una relación como estados asociados con los Estados Unidos de América. Aquí tenemos el mapa y bandera de la Micronesia. Se encuentran cerca de la línea del Ecuador, como pueden ver ahí, en el Océano Pacífico y cerca de las Islas Salomón y de Papua y Nueva Guinea y también de Indonesia, para que la vayamos más o menos ubicando en el mapa del Pacífico Sur. Aquí tenemos el mapa, Dios mío, perdón, el mapa y bandera de las Islas Marshall. Sí, las Marshall también localizadas en
el Pacífico y finalmente el mapa de bandera de Palaos, también localizada en el Pacífico. Según pueden ver en el recuadro, se encuentra al norte de lo que es todo el área de Nueva Zelanda y debajo de Nueva Zelanda, Australia. Ahí es que están localizadas estas islas bien lejos de lo que es Estados Unidos continentales, bien lejos hasta de Hawái, que está en el Pacífico, y bien cerquitita de China, que es esto que estamos viendo por acá arriba. Estas naciones soberanas, los tres estados libremente asociados, fueron en una vez parte del territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, una administración fiduciaria de las Naciones Unidas, administrado por la Armada o Marina de los Estados Unidos desde 1947 hasta 1951 y luego por el Departamento de Interior de Estados Unidos desde 1951 hasta 1986, y en el caso de Palaos hasta 1994. Bajo la creación de COFA, los Estados Unidos garantizan ayuda financiera durante un periodo de 15 años administrado por la Oficina de Asuntos Insulares a cambio de la plena autoridad de defensa y responsabilidades internacionales. Entiéndase, como dije desde un principio, por eso fue que quise enseñar los mapas, estas islas se encuentran en el Pacífico y bastante cerca de China. Desde que se acabó la Guerra Fría, Rusia no es una amenaza para los Estados Unidos, pero el gran gigante de la China, el gran dragón, eh, sigue creciendo en influencia comercial, económica y de otros tipos, y es por eso, entre otras razones, que a Estados Unidos les interesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 mantener su presencia y su control en estas islas, porque aunque estos son estados soberanos, al estar libremente asociados con Estados Unidos después de haber sido parte de un fideicomiso, Estados Unidos tiene plena autoridad de defensa y responsabilidades internacionales. Siendo países pequeños, definitivamente, pues no se encuentran en las de poder autodefenderse. El territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico, en inglés Trust Territory of the Pacific Islands, fue un fideicomiso que la ONU administrado por los Estados Unidos que existió entre 1947 y 1986 con su extensión original y perduró hasta 1994, incluyendo solamente el territorio en que se encuentra actualmente Palaos. Más o menos la misma información que dimos en la diapositiva anterior. Nótese que ha pasado muchísimo tiempo desde 1947, incluso desde 1986 y 1994. Ya veremos más adelante que estos pactos han sido renovados. En términos de su historia, tras producirse la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Japón que está ahí pegadito de estas islas, los archipiélagos de Micronesia que correspondían al antiguo mandato del Pacífico Sur y que habían sido ocupados por Estados Unidos pasaron a formar parte de un territorio en fideicomiso de las Naciones Unidas. Dicho fideicomiso quedó sujeto a la administración de los Estados Unidos desde el 18 de julio de 1947. El 3 de noviembre de 1986, las Islas Marianas del Norte, las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia firman con Estados Unidos un tratado de libre asociación, abandonando oficialmente el territorio en fideicomiso. Aún así, Palaos se mantuvo bajo la administración especial de la ONU hasta que el 1 de noviembre de octubre de 1994 se unió libremente a los Estados Unidos, finalizando el territorio en fideicomiso. Veamos su política y gobierno y tengamos presente todas estas cosas que estamos analizando para que las vayamos comparando, si es que se pueden comparar, en lo que se puedan comparar con el caso de Puerto Rico. El presidente de los Estados Unidos era el jefe de Estado del territorio.
La última persona en ejercer esta función fue Bill Clinton, presidente estadounidense entre 1993 y el 2001. Lo hizo desde el comienzo de su presidencia hasta el desmantelamiento del fideicomiso en 1994. Existía también un alto comisionado que controlaba la política desde Saipán, que es la ciudad capital. Perdón, me encuentro un poco ronco esta mañana. Sin embargo, luego de la separación de 3 de los 4 estados del territorio, este cargo perduró un año, siendo disuelto en 1987. En términos de su economía, la principal actividad económica era el turismo. Claro, son islas del Pacífico, paradisíacas, con tremendas playas, con un clima cálido, que representaba casi la totalidad de los ingresos del territorio de las islas del Pacífico. Otras actividades importantes eran la producción agrícola, que incluía coco, melón, el árbol del pan, tomates y pesca. En comparación con Puerto Rico, aquí tenemos el turismo, una agricultura casi inexistente, gracias a Estados Unidos, y un mercado cautivo, otra vez gracias a Estados Unidos, con una balanza desfavorable de comercio, donde se importa de Estados Unidos mucho más de lo que se exporta, teniendo Puerto Rico una tierra tan súper fértil, en donde fácilmente se puede tener turismo, agricultura y manufactura. Este es nuestro Puerto Rico. Esta increíble vista de una carretera en el campo, en medio de un bosque, y fíjense bien nada más ni nada menos qué tipo de árboles son los que estamos viendo en esta diapositiva. Es el bambú, que vino precisamente traído del Asia, introducido por los españoles. Este árbol no es nativo, no es natural de Puerto Rico. Fue traído, como muchos otros, incluyendo el flamboyán. Veamos esta tabla 5.1 de estos lugares. Tenemos las Islas Marianas del Norte, que como estatus tiene que es un territorio no incorporado de Estados Unidos, al igual que nosotros. La capital es Saipán. La extensión de tierra son 477 kilómetros cuadrados. La población 82.459 y por población 168 por kilómetros cuadrados. En el caso de las Islas Marshall, tiene la libre asociación, la capital es Majuro, 181 kilómetros cuadrados de extensión de tierra, una población de 66.223 y 331 por kilómetro cuadrado. La Micronesia también es un estado soberano en libre asociación con Estados Unidos, su capital es Palikir. La extensión de tierra son 702 kilómetros cuadrados, la población 111.000 y 194 por kilómetro cuadrado. Y finalmente tenemos a Palaos, que también es un estado en libre asociación, con su capital que es Melekeok, 458 kilómetros cuadrados de extensión de tierra, una población de 20.842, 44 por kilómetro cuadrado. Como bien podemos observar en esta tabla que acabamos de ver en la diapositiva anterior, todas estas islas localizadas en el Océano Pacífico, bien lejos de Estados Unidos, pero bien cerca de China, son mucho más pequeñas que Puerto Rico. Puerto Rico se encuentra a 200 millas de Estados Unidos continentales, bien cerquita, aún uniendo sus áreas geográficas. Queremos decir que si unimos las áreas geográficas de todas estas islas, como quiera, son mucho más pequeñas que Puerto Rico, que tiene 100 por 35. En términos de población, uniendo la población de todas estas islas, uniéndolos todos los números, nos da el número 280.524, comparado con los 3.285.874 habitantes de Puerto Rico, de acuerdo con el censo del 2020, y eso que hemos perdido muchísima gente en las últimas décadas, un porcentaje bien alto de nuestra población. Aparte de los 5 millones y pico de puertorriqueños que viven en Estados Unidos continentales. Eso para que vayamos viendo las cosas
entre estas islas y Puerto Rico, por qué somos diferentes, por qué son situaciones distintas y por qué no nos conviene el Tratado de Libre Asociación. Veamos las provisiones económicas de estos estados soberanos en libre asociación con Estados Unidos. Los estados libremente asociados participan activamente en todas las actividades de asistencia técnica de la Oficina de Asuntos Insulares. Eso de asuntos insulares nos suena bastante mal a los puertorriqueños porque esa oficina es la culpable de muchas de las cosas abusivas y hasta ilegales en términos del derecho internacional que Estados Unidos ha perpetrado en Puerto Rico desde 1898. Los Estados Unidos tratan a estas naciones únicamente, ofreciendo el acceso a muchos programas nacionales estadounidenses, incluida la respuesta y recuperación ante desastres y programas de mitigación de riesgos en el marco de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la llamada FEMA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Postal, Correos, Administración Federal de Aviación, la Comisión Federal de las Comunicaciones y la representación estadounidense en la Junta Internacional de Telecomunicaciones. En el área del pacto, fuera de la zona aduanera de los Estados Unidos, las importaciones son libres de impuestos. La mayoría de los ciudadanos de los estados asociados en este pacto pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos y la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos y sus cónyuges pueden vivir y trabajar en los estados asociados. En 1996, la ley estadounidense de responsabilidad personal y oportunidad de trabajo incluye, dicha ley, la eliminación de los beneficios de Medicaid para los residentes extranjeros de estos países, o sea, personas extranjeras que ni son estadounidenses ni son de estas islas, pero residen en ellas, no tienen beneficios de Medicaid. Provisiones militares. El COFA permite a los Estados Unidos operar fuerzas armadas en áreas incluidas en el pacto y la demanda de tierras, dije demanda de tierras, para las bases de operación, aunque dice que esto está sujeto a negociación, y excluye a los militares de otros países sin el permiso de Estados Unidos. O sea, otros militares no se pueden presentar en estas islas. Los Estados Unidos, a su vez, se convierte en responsable de la protección de sus países afiliados y responsable de la administración de todos los tratados internacionales de defensa y los asuntos exteriores, aunque no puede declarar la guerra en su nombre. No se permite almacenar o utilizar armas nucleares, armas químicas, biológicas en el territorio de Palau. A costa de proveerles protección, Estados Unidos controla todo lo que tiene que ver con el ejército y la defensa en estas islas. Renovación de los acuerdos en el 2003, es decir, hace 20 años. En 2003, los pactos de la RIN y los FM se renovaron por 20 años. Esta renovación caduca en este 2023, no sabemos si ya se ha vuelto a renovar o no. Estos nuevos pactos proporcionan 3.5 billones de dólares en financiamiento para ambas naciones y 30 millones de dólares también serán desembolsados cada año entre Samoa Americana y Guam, que son territorios no incorporados igual que Puerto Rico y donde los ciudadanos no son ciudadanos de los Estados Unidos, el estado de Hawái y las Islas Marianas del Norte en la financiación del Pacto de Impacto. Estos fondos ayudan a los gobiernos de estas localidades frente a los gastos de los servicios que proporcionan a los inmigrantes de la RIN, EFM y Palaos. El uso del atolón Huayalén para las pruebas de misiles fue renovado por el mismo periodo. Todavía Estados Unidos sigue haciendo pruebas de misiles, pruebas de desembarco, pruebas militares como hacían con Vieques y Culebra. Los nuevos pactos también cambiaron las leyes de inmigración. Los ciudadanos de RIN y EFM que viajen a los Estados Unidos estarán ahora obligados a disponer de pasaportes. Porque no son ciudadanos de los Estados Unidos, tienen que tener pasaportes. Y si son ciudadanos de los Estados Unidos, como quiera, tienen que tener pasaportes para viajar a Estados Unidos continentales,
cosa que también se les está pidiendo a los puertorriqueños. Al Servicio Postal de Estados Unidos se le dio la opción de aplicar tarifas internacionales del franqueo de la correspondencia entre Estados Unidos y RIM EFM por etapas de un periodo de 5 años. El pacto renovado, comúnmente llamado Pacto 2 para los Estados Federados de Micronesia, entró en vigor en mayo del 2004 y para las Islas Marshall el 30 de junio del 2004. Así es que probablemente se renueven en el 2024. Las disposiciones económicas del Pacto para Palau, que también es otra forma de escribir Palaos, que aportaron 18 millones de dólares en subvenciones anuales más las primas, expiraron el 30 de septiembre del 2009 y la renovación se espera se concluya a principios del 2010. La renovación ya tuvo lugar hace 13 años. El apoyo financiero de Estados Unidos a Palaos se basa actualmente en una resolución de continuación que pasó el Congreso de Estados Unidos. El Fondo Fiduciario del Pacto, creado para sustituir la ayuda financiera de Estados Unidos, ha tenido un desempeño inferior debido a la recesión que ha experimentado Estados Unidos. Los militares y las disposiciones de defensa civil se mantendrán hasta el año 2050. Déjenme repetir esa última oración. Los militares y las disposiciones de defensa civil se mantendrán hasta el año 2050. ¿Cómo se define todo esto en relación con Puerto Rico? Bueno, pues veamos. La libre asociación es un estatus internacional que se define por un acuerdo aprobado por una ley federal, pero no por la propia Constitución Federal, que dicho sea de paso, no aplica en su totalidad en Puerto Rico. Es por eso, porque no somos estados y la Constitución no aplica en términos totales, que los puertorriqueños no podemos votar por el presidente ni ningún legislador en el Congreso de los Estados Unidos. El ELA es el nombre oficial en español del Commonwealth of Puerto Rico. Una palabra fabricada, Estado Libre Asociado, porque la palabra Commonwealth no quiere decir Estado Libre Asociado, quiere decir, literalmente traducida del inglés, una común economía, una común riqueza, una común moneda. El ELA fue creado en 1952 y es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. El ELA tiene un alto grado de autonomía en asuntos internos, pero está subordinado a la Constitución de Estados Unidos, que no aplica totalmente en Puerto Rico, en áreas como asuntos exteriores o de defensa. Al igual que estas islas, en un pacto de libre asociación, nuestros asuntos exteriores y de defensa están controlados, dominados por el Congreso de los Estados Unidos. El acuerdo de libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos incluirá que los puertorriqueños que solo son ciudadanos de Puerto Rico podrán viajar sin visado a los Estados Unidos, trabajar y vivir en ese país e incluso servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tenemos que entender una cosa. Si Puerto Rico fuera o se convirtiera en una república en libre asociación con los Estados Unidos, tú, yo, todos los que ya estamos vivos y somos ciudadanos de los Estados Unidos, nacidos en Puerto Rico, no vamos a perder nuestra ciudadanía estadounidense. Pero los que nazcan después de comenzado, de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Asociación, ya serían ciudadanos de Puerto Rico solamente. Y eso habría que trabajarlo para que pudieran convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Al ser hijos de estadounidenses, los estadounidenses pueden pedir la ciudadanía para sus hijos. Claro que sí. Pero nuevamente puede haber personas que opten única y exclusivamente por ser ciudadanos de Puerto Rico, en ese caso estirando el chicle, y no de Estados Unidos. El 1 de enero del 2020 se presentó un borrador sobre un posible tratado de libre asociación de Puerto Rico con Estados Unidos. Daremos un vistazo a las partes de dicho borrador, evaluando las condiciones presentes y en comparación con los pactos de libre asociación de RIM, EFM y Palaos. Las situaciones históricas, geopolíticas, económicas de dichas islas en comparación con el caso presente de Puerto Rico
son mayormente distintas y diferentes. Sirven de arma de doble filo, tanto a favor como en contra de dicho tratado. Haremos un análisis de dicho borrador puntualizando que se trata de un instrumento de fabricación local sin diálogo ni discusión con Estados Unidos en nuestra próxima clase. Eso es lo que vamos a ir viendo en todas estas partes que va a tener nuestro análisis de lo que se llama el borrador del Tratado de Libre Asociación que se hizo en enero del 2020. Puerto Rico es una isla de 100 por 35, con una tremenda capacidad de fertilidad en la agricultura, con una posición geográfica envidiable en el Caribe, con unas potencialidades de comercio con todo lo que se llama las Américas y después de las Américas con el resto del mundo, con una historia bajo la cultura occidental de 500 años, con un desarrollo de vivienda, de infraestructura y hasta de manufactura que no poseen estas islas del Pacífico, alejadísimas de Estados Unidos continentales, que para Estados Unidos no tuvieron ninguna importancia hasta ocurrida la Segunda Guerra Mundial, porque Puerto Rico, Guam, Filipinas, Cuba, fueron arrebatadas de España en 1898, muchos años antes que la Segunda Guerra Mundial. Cuba y Puerto Rico se encuentran muchísimo más cerca de Estados Unidos continentales y tienen una serie de cosas que estas islas, ni poniéndolas juntas, poseen. No digo esto para insultarlas, humillarlas, despreciarlas, sino más bien para hacer comparaciones. Y tengo que hacer estas puntualizaciones porque los defensores y promotores del Tratado de Libre Asociación siguen hablando de una comparación entre esas islas y nosotros, y tal comparación no existe, más allá de lo que acabamos de ver, en términos de tamaño, de población, de industria, de turismo, de agricultura. Noten que por ninguna parte se dice que esas islas tienen comercio con su área del Pacífico, cerca de, de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón y de China. Por ninguna parte se dice. Igual que a nosotros no se nos permite hacer comercio que no sea a través de Estados Unidos. Pero si fuera de otra manera, si fuera de otra forma que pudiéramos hacer ese comercio, Puerto Rico estaría en una posición muy privilegiada en el Caribe, en las Américas y hasta en el mundo. En nuestra próxima clase haremos un análisis de dicho borrador del 1 de enero del 2020, tanto a favor como en contra de dicho tratado. Haremos un análisis puntualizando que se trata de un instrumento de fabricación local, hecho aquí en Puerto Rico sin ningún diálogo ni discusión con nadie en los Estados Unidos. Tenemos que entender que así son las cosas. Es la única forma en que podemos ver cuán importante es Puerto Rico para Estados Unidos y debería serlo para todos nosotros puertorriqueños. Este ha sido nuestro informativo, nuestra clase de hoy. Continuaremos la próxima vez. No digo la próxima semana porque todavía no tenemos decidido qué es lo que vamos a hacer para el domingo que viene, el primer domingo de noviembre. Pero sí puedo asegurarles que continuaremos con estos vídeos, con estas clases y también con los directos que hemos estado haciendo. No olviden que anunciamos los directos con tiempo para que pueda participar todo el que quiera.
Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, gracias por su atención y nos veremos la próxima vez. Este ha sido José Lara, presidente, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo de hoy domingo 29, de octubre. Hasta entonces.